se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Gracias, Señor, porque nos tienes con vida y nos das esta posibilidad tan maravillosa, Señor, de poder concentrarnos en tu palabra en el espacio de este día, Señor. Quédate con nosotros, acompáñanos en la presentación de esta hora, porque te lo suplicamos humildemente, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a dar inicio a la temática de esta hora que le hemos titulado. Esta es la última parte de la serie, cómo asegurar el desarrollo espiritual. Es la última parte, pero esta última parte, hermanos, nos va a tomar un poco de tiempo para poder abarcarla porque es extensa, es profunda y es sumamente importante. ¿Cómo aseguramos el desarrollo espiritual? A través de la Reforma Pro Salud. Texto bíblico, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor. Y el versículo 24 dice, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Vamos a ir al texto clave dentro del espíritu de profecía, que es el párrafo 23 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice, téngase siempre presente que el gran objeto de la reforma higiénica o la reforma pro salud es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Todas las leyes de la naturaleza, por ser leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien. Su obediencia promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. Hermanos, no olvidemos que esta serie que hemos iniciado a estudiar le hemos colocado como título general el objetivo de la Reforma Pro Salud. Y por eso les mencionaba, hermanos, que estamos entrando a la tercera parte, porque ya hemos estudiado en el pasado el desarrollo físico, el desarrollo mental, y estamos entrando al desarrollo espiritual, que es precisamente el objetivo de la Reforma Pro Salud. Voy a leer con un pensamiento, hermanos, que amplifica para poder ya adentrarnos al desarrollo espiritual de esta tarde. El párrafo 3 de Consejos sobre el régimen alimenticio dice que como nuestro organismo es propiedad de Dios, y le pertenece por dos razones, porque es creador y porque es redentor, el empleo, dice aquí, equivocado de cualquiera de nuestras facultades, despoja a Dios del honor que nosotros le debemos. Le debemos un honor porque nos crea y porque nos redime. Pero cuando nosotros, dice, por cualquier empleo equivocado de nuestras facultades, cualquier cosa que hagamos para dañar nuestras facultades, estamos automáticamente despojando a Dios de ese honor que le corresponde. Hermanos, cuando en el pasado nosotros estudiamos cómo desarrollar la facultad física, el propósito, el objetivo era precisamente cuidar los órganos internos para que ellos pudiesen funcionar de manera correcta. La Reforma Pro Salud, desarrollando la facultad física, es precisamente para eso, para que nuestro cuerpo pueda trabajar de manera armoniosa, los órganos internos. Acabamos de terminar el desarrollo mental y el objetivo de la Reforma Pro Salud
que era alcanzar la máxima capacidad de esta facultad, era precisamente proteger nuestra mente, proteger el cerebro, ¿verdad? Un cerebro sano, mente sana y un cerebro sano. Y una relación del cuerpo también, desde luego. Pero hermanos, cuando adentramos a estudiar el desarrollo espiritual, que es uno de los objetivos también, dentro de la parte espiritual no solamente nos vamos a referir a un punto, sino dentro del aspecto espiritual hay muchos propósitos. Y precisamente hoy nos vamos a concentrar, hasta donde el tiempo nos permita, vamos a concentrarnos en qué objetivos o qué propósitos más bien, porque hay una diferencia entre un objetivo y un propósito, cuáles son los propósitos de Dios con la Reforma Pro Salud dentro del ámbito espiritual. Hermanos, de manera personal digo esto, a través del estudio de la Palabra de Dios nos hemos dado cuenta que tanto la obra médica misionera como la Reforma Pro Salud es de carácter sumamente espiritual. Su fundamento, hermanos, de estas obras, pese a que en primera instancia nos da un sentido de atención física a un organismo, a órganos internos, personalmente, por la palabra de Dios, vuelvo a repetir, consideramos de que estas dos obras, una que es aplicada de manera personal y la otra aplicada a los que están a mi alrededor, a los prójimos, al prójimo, es de carácter espiritual. Tiene su fundamento muy firme, muy marcado dentro del ámbito espiritual. Por lo tanto, aquí cuando adentramos a estudiar esta parte, hermanos, no solamente en la mente de Dios proyecta bajo un propósito, sino son varios, hermanos, los propósitos que el Señor quiere alcanzar con el mensaje de la Reforma Pro Salud. Y vamos a comenzar entonces y vamos a tener como libro de texto el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Desde luego vamos a mencionar otros libros inspirados por Dios, pero prácticamente, hermanos, si abrimos el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, usted va a encontrar como título del primer capítulo Razones de la Reforma Pro Salud. ¿Por qué el Señor nos dejó este mensaje? Pero estamos hablando de el ámbito espiritual. Y desde luego el párrafo 1, hermanos, comienza diciendo que la Reforma Pro Salud nos fue dada con el propósito de glorificar a Dios. Es para la gloria de Dios. Recordamos un poquito, hermanos, el caso de Moisés. Cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor, no vamos a ir a profundidad en la historia porque yo sé que usted tiene los detalles de este acontecimiento. El Señor lo que le manifiesta es su carácter. Pero el párrafo 1 de Consejos sobre el régimen alimenticio dice que la Reforma Pro Salud es para que nosotros le demos gloria a Dios. Quiere decir entonces que es el carácter de Cristo que tiene que manifestarse en mí, pero a través de la Reforma Pro Salud. Este es el medio. Mire, escuche lo que dice el manuscrito 16 del año 1890. Dar gloria a Dios, porque tenemos que definir qué significa dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios, dice manuscrito 16, es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. Ahora, no podemos pasar por alto, hermanos, el pensamiento que dice que para que podamos llegar al carácter, todo comienza o todo tiene su raíz en un pensamiento. Y ese pensamiento me va a llevar a un acto. Ese acto, cuando yo lo repito más de una ocasión, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, se convierte en un hábito. Y el conjunto de hábitos forma mi carácter. No olvide, hermanos, es el primer propósito de la Reforma Pro Salud, el poder darle gloria a Dios. Un carácter, el carácter de Cristo manifestado en mí, pero el carácter está compuesto de hábitos. Por eso dice aquí que dar gloria a Dios es revelar su carácter en mi vida. Ahora, hermanos, Dios es glorificado en la vida total, entonces. Dios es glorificado en mi quehacer total, es decir, en mi diario vivir.
Por eso es de que comprendemos por qué 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad, dice, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque son de Dios. Le doy gloria a través de mi cuerpo, de lo que hago. 1 Corintios 10:31 también bastante conocido. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, es decir, cualquier otra cosa, aparte de comer y beber, tiene que ser hecho para gloria de Dios. Ahora, hermanos, el párrafo 52 de Consejos sobre el régimen alimenticio, hablando de glorificar a Dios, es un pensamiento bastante importante. Dice el párrafo 52, no es posible, escucha aquí, no es posible que glorifiquemos a Dios mientras vivamos violando las leyes de la vida. Es decir, hermanos, que darle gloria a Dios no se cumple, no se puede cumplir mientras nosotros estamos violando continuamente, diariamente, dentro de mis 24 horas, esos principios de salud. Si yo los estoy violando, es imposible. Dice aquí, no es posible que yo le rinda gloria, que yo le glorifique a Dios. Y ahora, hermanos, no podemos tampoco pasar por alto el hecho de darle gloria a Dios relacionado con el mensaje del primer ángel. Recuerden, hermanos, que vamos a estar tocando el aspecto espiritual de la Reforma Pro Salud, porque el Señor nos dejó, cuál era el propósito, hermanos, al dejarnos este mensaje de Reforma Pro Salud relacionado con el mensaje del primer ángel. Recuerde que dice Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, ahora una apelación a adorar al Dios creador. Recuerde que comenzamos hablando que le pertenecemos a Dios porque es creador y porque es redentor. Pero si yo hago uso equivocado de cualquiera de mis tres facultades, física, mental o espiritual, despojo del honor que se merece el Dios creador y redentor. El Apocalipsis 14:7, hermanos, darle gloria a Dios, Dios como creador, está muy relacionado con mi obediencia a esos principios de salud dentro de la Reforma Pro Salud. Esto sería como propósito número 1, pero vamos a seguir. ¿Qué otro propósito en el aspecto espiritual por el cual Dios nos dio este mensaje? Tenemos que ir ahora al libro nuevamente en Consejos sobre el régimen alimenticio, y ahora vamos a avanzar al párrafo número 2, porque dentro del otro objetivo sería alcanzar la perfección. Es más, usted va al párrafo número 2 y el subtítulo dice perfección cristiana. Hermanos, estamos adentrándonos a un terreno espiritual. Si en el pasado estuvimos analizando la Reforma Pro Salud en su desarrollo físico, tiene que ver con mis órganos internos, cómo mantener esa salud física, y acabamos de terminar, hermanos, el desarrollo mental, cómo mantener nuestro cerebro en buenas condiciones, porque recuerden, una mente sana, cuerpo sano, y viceversa. Pero estamos adentrándonos ahora a este terreno, hermanos, espiritual. Perfección cristiana a través de la Reforma Pro Salud. Dios desea, Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Es decir, que esa perfección, hermanos, la podemos alcanzar solamente, dice aquí, es posible por el don de Cristo, es decir, es por la gracia de Cristo. No es por mis méritos, no es por mis esfuerzos, porque recuerda, hermanos, que estudiar la Reforma Pro Salud, yo siempre lo menciono, es estudiar, es hablar de actos, es hablar de hechos, es una acción, son obras, pero todo lo que yo pueda hacer en relación a la Reforma Pro Salud, dejar de consumir productos de origen animal, hacer mucho ejercicio, y estar disciplinada al momento de dormir, tener todos esos hábitos de los cuales siempre estamos hablando, hermanos, nada de esos actos tiene que ver directamente con mi salvación, que yo lo pueda obrar. Por eso este texto es bastante importante de recalcar. Esa perfección a la cual he sido llamada, que por cierto, Tesalonicenses, nuestro texto bíblico, está relacionada con alcanzar
esa perfección, esa santificación en todo nuestro ser. Dice aquí Consejo sobre el régimen alimenticio, es posible únicamente por el don de Cristo, es por la gracia de Cristo. Por eso siempre que hablamos de hábitos, hermanos, tenemos que indagar en nosotros qué es lo que me mueve a hacer estos cambios, qué es lo que me mueve, a qué estamos apuntando. Y desde luego, la semana pasada hablamos al final de la temática de fuerza de voluntad, pero aquí en este asunto ejercemos mucho más que eso. Es el don de Cristo el que obra el cambio y la transformación. Y nos invita, sigue diciendo el pensamiento, a escoger el lado de la justicia, a ponernos en relación con los agentes celestiales y mire, escuche lo que dice aquí, a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina. Hermanos, el párrafo 2 de Consejo sobre el régimen alimenticio está diciendo que para que yo alcance la perfección cristiana, que para que en mí pueda ser restaurada la imagen divina, yo tengo que adoptar principios, y está hablando los principios de la Reforma Pro Salud. Por eso el subtítulo o el título de este capítulo es Razones de la Reforma Pro Salud, porque el Señor nos ha dejado este mensaje. En su palabra escrita, porque ahora surge la pregunta, entonces, ¿dónde encuentro yo esos principios? ¿De qué principios está hablando que van a ayudar a la perfección cristiana y a la restauración de la imagen divina? Y antes de leer dónde están esos principios, hermanos, recuerde que el texto, tanto el texto de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, y el párrafo 23 de el libro Consejo sobre el régimen alimenticio apuntan a lo mismo. Lo hemos venido repitiendo casi cada semana. Apuntan a lo mismo. Uno, hablando del objetivo de la Reforma Pro Salud, es el desarrollo, la máxima capacidad física, mental y espiritual. Y Tesalonicenses, hermanos, vuelve a decir que seamos irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. Otra vez las facultades, antes de la venida de nuestro Señor. Es decir, hermanos, que los dos apuntando al mismo objetivo, uno hablando de la Reforma Pro Salud y el otro de la santificación bíblica, es la manera como se restaura en nosotros la imagen divina. Pero decía el pensamiento que es cuando nosotros adoptamos los principios que van a restaurar en nosotros esa imagen. Ahora sí, hermanos, ¿dónde vamos a encontrar esos principios? Párrafo 2 dice que es en su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza. ¿Qué le parece? Allí dice, ha revelado los principios de la vida. No es difícil. Es tarea nuestra. Ahora Dios nos deja una tarea, hermanos, que realizar. Es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios, escucha aquí, en restaurar la salud del cuerpo, tanto como la del alma. Y el párrafo anterior que le precedió a este decía, para restaurar en nosotros la imagen divina. Hermanos, solamente cuando estas facultades puedan crecer en armonía, se podrá restaurar en nosotros la imagen divina. Pero para eso es importante que nosotros conozcamos esos principios de vida y obedezcamos. Y cuando hablamos de principios, hermanos, no solamente es 1, ni 3, ni 5, son todos los principios para que pueda haber un crecimiento armonioso. Pasamos a otro propósito dentro del aspecto espiritual, y esto tiene que ver con una connotación misionera o evangélica. El párrafo 99 del mismo libro, Consejo sobre el régimen, sería el propósito preparar el terreno para la semilla de la verdad. Por eso decimos que tiene una connotación misionera. Dice este párrafo que cuando la Reforma Pro Salud se dirige en forma de vida, este pensamiento es clave, porque el texto, yo sé que más de uno ha escuchado o lo conoce, o hasta textualmente de memoria podemos repetir el pensamiento. La obra de la Reforma Pro Salud es una cuña de entrada que va a abrir camino para otras verdades a fin de poder alcanzar el corazón.
Decía que le precede una frase, un pensamiento que es importante poder recalcar. Cuando se la dirige en forma debida. Si se la dirige en forma indebida, entonces el objetivo, que es ser cuña de entrada, no se va a poder cumplir. Pero cuando la reforma pro salud se presenta de manera debida, dice el Espíritu de Profecía, de manera correcta, tal como lo explaya su palabra, ahora sí viene a ser la cuña de entrada y prepara la mente, el cuerpo, todo el ser de la persona para que otras verdades puedan llegar a esa persona. Por eso ese pensamiento inicial, hermanos, es sumamente importante. Así que dijimos que tiene una connotación también misionera y evangélica. Necesitamos, hermanos, la reforma pro salud para poder llegar a otras personas. Es imposible, hermanos. Hay otro pensamiento, es decir, hay muchísimos pensamientos, pero solamente estamos tocando uno en cada propósito. Hay muchísimos pensamientos. Hay uno de ellos que viene a mi mente en este momento, que dice que si nosotros queremos trabajar para la salvación de las personas, hermanos, es imposible que lo hagamos sin primero el poder hablar de sus malos hábitos. Es imposible, hermanos, dice el Espíritu de Profecía. Y alguien decía, tenemos mucho problema con la palabra imposible, pero no se puede, hermanos, trabajar por la salvación de los hombres y de las mujeres sin presentarle los principios de la reforma pro salud. Es imposible, la mente no está preparada, la mente está embotada, y si recibe, hermanos, da una interpretación incorrecta, o no lo percibe en su totalidad. Por eso dice, no va a valorar la sangre expiatoria, no va a valorar verdades eternas. ¿Por qué? Porque la mente está embotada, porque el cuerpo no está preparado. Así es de que la reforma pro salud, hermanos, es importante para poder sembrar la semilla de la verdad. Pero pasemos a otro punto que de manera personal, hermanos, bueno, la verdad que no quiero decir de manera personal porque todos los puntos que vamos a ver dentro del aspecto espiritual son sumamente importantes. Pero este tiene que ver con la separación de su pueblo con el mundo. Por eso el párrafo 20, hermanos, de Consejo sobre el régimen alimenticio, el subtítulo dice separación del mundo. Estamos estudiando cuál es el propósito por el cual Dios da el mensaje de la reforma pro salud en el aspecto espiritual. Y este pensamiento, hermanos, es lindo, porque a través de este pensamiento podemos llegar a comprender la mente de Cristo. Hermanos, esto es sumamente importante, como nosotros, seres mortales, finitos, podemos llegar a entender la mente de Cristo. Dice este pensamiento, hermanos, el Señor proyectó con sabiduría. Es decir, esa palabra, hermanos, esa frase a mí me encanta, porque, es decir, surgió en la mente de Cristo. Tuvo un pensamiento y ese pensamiento lo proyectó, dice aquí, con sabiduría, hermanos, y Dios lo planificó en su mente. ¿Qué es lo que planificó el Señor? ¿Qué es lo que pensó Él? El Señor proyectó con sabiduría colocar a su pueblo en una posición en que se separara del mundo en espíritu y práctica, y en que sus hijos, dice, no fueran inducidos con tanta facilidad a la idolatría. Y sigue hablando más de separación, de actos, de obras, pero con este pensamiento, hermanos, y hasta ahí la lectura, tenemos una idea. El porqué de la reforma pro salud. ¿Cuál es el propósito de la reforma pro salud en el aspecto espiritual? Al nosotros obedecer esos principios, hermanos, hacemos la separación con el mundo. Ahora, en esta parte, hermanos, y yo creo que aquí, yo creo que fácilmente nos vamos a completar el tiempo que tenemos, porque vamos a profundizar un poquito. Separarnos del mundo a través de la reforma pro salud. Generalmente, hermanos, hay un texto en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 1 y 2, dice, así que, hermanos,
dice, os ruego que no os conforméis a este siglo, dice, no os conforméis a este mundo, ¿verdad? Así comienza diciendo el apóstol San Pablo. Y yo siempre hago una observación aquí, que generalmente cuando nosotros hablamos de ese texto, no os conforméis a las costumbres y prácticas de este siglo, de este mundo, generalmente mencionamos y no vivamos como vive el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué implicaciones tiene ese texto de no vivir como vive el mundo? Bueno, añadimos allí, no comamos como come el mundo. Y es verdad, hermanos, tiene que haber una diferencia entre lo que come el mundo y lo que comemos nosotros. Recuerde que aquí la Reforma Pro Salud está marcando la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, entre el pueblo de Dios y el mundo, porque el mundo come de una manera y el pueblo de Dios debería estar comiendo de otra manera. Pero el asunto es, hermanos, que la diferenciación no solamente la hace mi alimentación. Si mi alimentación fuera la diferencia, hermanos, déjenme decirles algo que con toda seguridad usted ya sabe. No solamente el pueblo de Dios es vegetariano, no solamente el pueblo de Dios, porque ha entrado el veganismo dentro del pueblo de Dios, que en alguna ocasión hablaremos del tema del veganismo, pero eso se ha introducido también en el pueblo. Es más, existe la corriente del crudiveganismo. Entonces, si hablamos de alimentación, hermanos, que es la alimentación lo que está diferenciando al pueblo del mundo, entonces déjenme decirle que allá afuera hay muchos que están practicando la Reforma Pro Salud. Pero no solamente es la alimentación, porque la Reforma Pro Salud dijimos, cuando iniciamos esta serie de estudios y dimos la definición palabra por palabra de lo que significa Reforma Pro Salud, y esa salud que nosotros pregonamos es física, mental y espiritual, por eso le llamamos salud integral, y mi salud integral no solamente depende de mi alimentación, por eso el Señor dejó otros principios de salud. Ahora, la pregunta es, hermanos, ya hemos hecho la separación en cuanto a la alimentación, porque Dios dejó establecido un régimen alimenticio para el pueblo de Dios. Hemos hecho ya la separación en cuanto a la alimentación, pero no solamente eso. Preguntamos, ¿ya hicimos la separación con el mundo en mi manera de vestir? Porque la vestimenta también es un principio físico. Hicimos ya la separación con el mundo en cuanto a la bebida que yo tengo que tomar. Dice la palabra inspirada por Dios que es agua lo que el cuerpo necesita. Dice que fue tanto la bebida para el hombre y para el animal, fue agua. Ahora le pregunto, ¿en el beber usted también ya hizo una separación con el mundo? ¿O será que continuamos todavía con el mensaje de 1848 tomando café en el pueblo de Dios aún, sodas, bebidas endulzantes, azucaradas? ¿Hicimos ya la separación con el mundo en ese aspecto? Vayamos a otro punto. Mencionamos ya en temáticas pasadas que hay a nivel global, a nivel mundial, un déficit de sueño. Porque hemos convertido, dice el Espíritu de Profecía, la noche en día y el día en noche. Ahora preguntamos una vez más, ¿hicimos ya una separación con el mundo en ese déficit de sueño que el mundo está enfrentando? ¿Nos hemos disciplinado ya en el dormir? ¿Hemos hecho ya esa separación? Vayamos a otro punto más. Nos encontramos a nivel global y a nivel mundial en un sedentarismo, hermanos, en un sedentarismo a nivel global. Ahora preguntamos una vez más, ¿ya hicimos la separación con el mundo y salimos de ese sedentarismo para obedecer a Dios en cuanto a nuestras actividades físicas, el ejercicio físico, por ejemplo? Y así podríamos ir, hermanos, con cada principio. ¿Hemos hecho ya esa separación en práctica con el mundo? No solamente en alimentación, sino tenemos que hacer esa separación. Por eso, hermanos, la obra de la Reforma Pro Salud, dice el Espíritu de Profecía, que Dios lo proyectó con su sabiduría para que nos separara por completo en espíritu y práctica, dice, del mundo. Ahora, hermanos,
una separación que indudablemente tiene que comenzar con el liderazgo de nuestra iglesia. Y aquí vamos a adentrarnos un poquito, y yo creo que con estas partes vamos a culminar ya la participación. Tenemos que hablar del liderazgo porque allí comienza. El párrafo 25 del Consejo sobre el régimen alimenticio dice: colóquense los maestros y directores de nuestra obra firmemente sobre el terreno bíblico en lo que se refiere a la reforma pro salud. Imagínense, hermanos, está haciendo un llamado al liderazgo de nuestra iglesia. Usted es maestro, usted es director. Dice, llegó el momento, hermanos, de que nos paremos firmes. Y fíjese dónde hay que pararse firme, en el terreno bíblico en lo que se refiere a la reforma pro salud, pero no termina el pensamiento allí. Por favor, den un testimonio definido a los que creen que vivimos en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Debe haber una línea de separación entre los que sirven a Dios y los que se complacen a sí mismos. Comienza a haber una línea de separación, hermanos. ¿Por qué dice aquí, hermanos, esto? Parémonos firmes ya en el terreno bíblico de la reforma pro salud. Porque si el mensaje, dice aquí, estamos creyendo nosotros que nosotros somos la última generación, que ya estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de este mundo, hermanos, entonces el mensaje de la reforma pro salud, con esa separación del mundo en prácticas de vida, ¿para cuándo es? Si tiene que haber una preparación previa para el pueblo de Dios. Es decir, que mi vida, mi manera de vivir, hermanos, en todos los aspectos que encierran 24 horas, tendría que estar acorde con el mensaje que estamos dando de que ya estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de este mundo, ¿verdad? Por eso es de que el instar de la palabra de Dios dice, por favor, maestros, directores, liderazgo, parémonos firmes ya en este mensaje de reforma pro salud y que nuestro testimonio pueda ser definido y que vaya acorde con el mensaje. ¿Por qué? Porque tiene que haber una línea de separación entre el que le sirve a Dios y entre los que se están complaciendo a sí mismos en todos los aspectos de la vida. Pero vayamos más adelante, porque hablamos de maestros, directores, de una manera generalizada, liderazgo. Vayamos con el ministerio. Estamos hablando de pastores. Ministerio médico, hermanos, página 316 o 420. Estoy dando 2 páginas porque si usted tiene el libro es una página y si usted ha bajado este libro en PDF, una de estas 2, 316, 420 es la página. Y escucha aquí, hermanos, porque a partir de aquí vienen pensamientos sumamente fuertes para el liderazgo de nuestra iglesia. Los que se deciden dedicarse a la obra del ministerio, estamos hablando del pastorado, deben dominar bien el tema de la reforma pro salud. Los que después de muchos años de experiencia todavía no valoran la obra médica misionera, paramos ahí un momento. ¿Por qué se cambió, hermanos, el mensaje? Si estaba hablando primero de reforma pro salud y dice que ellos tienen que dominar muy bien el mensaje de la reforma pro salud y sin embargo ahora dice que los que no valoran la obra médica misionera. En más de una ocasión dentro de las temáticas que hemos dado hemos mencionado que la reforma pro salud y la obra médica misionera es una y la misma cosa. Yo no puedo ser un médico misionero sin ser un reformador en pro de la salud primeramente, es decir, aplicar la reforma pro salud en mi vida, que sea práctico en mi vida diaria, porque la obra médica misionera está fundamentada, dice un pensamiento, que por cierto muy pronto lo vamos a estudiar, la obra médica misionera tiene sus fundamentos en los principios de la reforma pro salud. Así de que, hermanos, no podemos ser médicos misioneros sin estar viviendo como un reformador en pro de la salud. Por eso es uno y la misma cosa. Número 1, reforma pro salud aplicada para mí y la obra médica misionera aplicada para un enfermo, para un paciente, para un prójimo. Ahora, el que se decide entonces a dedicar a la obra del ministerio
tiene que dominar bien el tema de la reforma pro salud. Los que después de muchos años de experiencia todavía no valoran la obra médica misionera, escucha aquí, hermano, por favor, no debieran ser nombrados para presidir sobre nuestras iglesias. Interesante, ¿verdad? Nombramientos, que implica aquí liderazgos, pero está hablando también del pastorado. Hermanos, un ministro, un líder que no valora la reforma pro salud ni la obra médica misionera, el espíritu de profecía dice, no debería ser nombrado para poder presidir sobre nuestras iglesias. Generalmente cuando vienen nombramientos, hermanos, consideramos otros aspectos, características, que sea marido de una sola mujer, que tenga una buena reputación, que tenga su casa bajo dominio, pero muy poco prestamos atención a lo que se refiere a la reforma pro salud. Sin embargo, el mensaje de Dios es bastante claro. Nombramiento, liderazgo, pastorado. Si no hace caso, si no domina el tema de la reforma pro salud, si no valora la obra médica misionera, dice, no debería ser nombrado para presidir sobre nuestras iglesias. Y aún más, no andan, dice aquí, en la luz de la verdad presente para este tiempo. Es decir, que reforma pro salud, hermanos, obra médica misionera, es verdad presente. Pero si hay un desprecio a estos mensajes, quiere decir que estas personas no están andando en la luz de la verdad para este tiempo. Los que aman, y aquí se cierra este pensamiento con algo sumamente fuerte, los que aman la verdad y aprecian el tema de la temperancia, aquí está hablando de feligreses que sí están al día, hermanos, con esta verdad presente de reforma pro salud y obra médica misionera. ¿Qué sucede? Aquellos que sí aman de verdad y aprecian el tema de la temperancia en toda su trascendencia, es decir, en todo lo que implica reforma pro salud y obra médica misionera, no deben estar, escucha aquí, subordinados a un ministro que no haya prestado atención a la luz sobre el tema de la reforma pro salud y termina preguntando, ¿qué ayuda puede ofrecer a una iglesia un hombre que no anda en la luz? Hermanos, esto es sumamente fuerte. Un ministro, un líder que no está andando bajo la reforma pro salud y la obra médica misionera, que no está delante de la obra, dice, ¿qué ayuda le puede ofrecer a la feligresía, hermanos? ¿Qué ayuda le puede manifestar o qué ayuda le puede presentar a alguien que sí está avanzado en esta obra? Los que aman esta verdad, los que aprecian el tema de la temperancia, no deberían, dice aquí, estar subordinados a un ministro que no hace caso a estas temáticas. Ahora, vayamos a la página 184 y 185 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio o párrafo 244. Solamente, escucha aquí, solamente los que aprecien estos principios, está hablando de la reforma pro salud, y han sido educados a cuidar sus cuerpos inteligentemente y en el temor de Dios, deben ser elegidos para asumir responsabilidades. Por eso, anteriormente mencionábamos, cuando se hacen los nombramientos, cuando se nos presenta el liderazgo dentro de nuestra iglesia, muy poco se piensa en la reforma pro salud, o por no decir, no se piensa en nada de la reforma pro salud. Tomamos en cuenta otras características, pero no consideramos la temática de la reforma pro salud. Sin embargo, la palabra de Dios dice que solamente, escucha aquí, aquellos que aprecian estos principios, aquel que ha sido educado para cuidar su cuerpo, debería ser elegido para asumir responsabilidades. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que ya tienen la responsabilidad? Escuche, porque viene algo fuerte. Dice, los que han estado por mucho tiempo en la verdad y sin embargo no pueden distinguir entre los principios puros, deben ser relevados de sus responsabilidades. Entregar el cargo es lo que está diciendo aquí. Relévelo de su responsabilidad. Ahora, hermanos, podemos preguntar, ¿quién es digno, hermanos, de llevar una responsabilidad? Ninguno. Ninguno es digno de asumir o decir, yo sí puedo porque yo sí estoy. Hermanos, ninguno es digno.
Y mientras nosotros estemos en esa lucha y estemos con el deseo de obedecer a Dios, podemos llevar una responsabilidad. Está hablando de las personas que no han entendido, que no quieren, que no desean aceptar el mensaje de Dios, el dominio de todas las pasiones y apetitos del ser humano. Ahora, toda iglesia, y aquí viene por qué, hermanos, estamos tocando este punto aquí, dijimos que esta característica o este propósito por el cual Dios dio el mensaje de la Reforma Pro Salud es para que comience a hacer una limpieza dentro del pueblo de Dios. Por eso estamos hablando de liderazgo, comienza a través del liderazgo, comienza a hacer esa limpieza, esa línea de separación entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Ese es uno de los propósitos de la Reforma Pro Salud. Pero ahora, ¿por qué tiene que ver tanto con el liderazgo esa línea de separación? Bueno, párrafo 244 dice: toda iglesia necesita un testimonio claro y preciso que dé a la trompeta un sonido certero. Esta es la razón, hermanos, por la cual tenemos que pararnos firmes, dice, en el terreno bíblico en lo que se refiere a la Reforma Pro Salud, comenzando con el liderazgo. ¿Por qué? Bueno, porque el pensamiento decía: si nosotros creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de este mundo, quiere decir que mi vida tiene que estar en armonía con el mensaje que estamos predicando. Ahora, hermanos, si como líderes o como miembros vivimos de una manera que es contraria a la palabra de Dios, que por cierto el libro de Evangelismo dice que hombres y mujeres tenemos muchos hábitos y prácticas que son antagónicos a la palabra de Dios. Si no estamos viviendo de acuerdo a la normativa de Dios, estamos hablando, hermanos, estamos hablando en este aspecto de 24 horas, hábitos que realizo, prácticas que realizo en mi diario vivir. Si no está en armonía con el mensaje, entonces no estoy dando un testimonio claro, no estoy dando un testimonio preciso que le dé a la vez a la trompeta un sonido certero. Y entonces las Sagradas Escrituras dice que si la trompeta suena de manera incierta, entonces pues no alerta a nadie, ¿verdad? Y este es el peligro. Hermanos, por eso, dentro de los propósitos, y me agrada ese pensamiento, hermanos, del párrafo 20, dice: el Señor proyecta entonces con su sabiduría colocar a su pueblo en una posición en que se comience a separar del mundo en espíritu y práctica. Y esta obra, hermanos, esta separación va a ser ayudada a través de la Reforma Pro Salud. Cuando nosotros comencemos a vivir esos principios de vida y sean aplicados en nuestra vida diaria. Es un pecado, dice Ministerio Médico, página 292. Es un pecado contra Dios permitir que siervos infieles permanezcan en posiciones de liderazgo, pues el pueblo de Dios queda expuesto, dice, a ser descarriado por la infidelidad de ellos. Liderazgo con iglesia, ¿verdad? Ni la iglesia se apercibe y mucho menos estamos listos para poder dar el mensaje a otros que están fuera. No concuerda mi vida no concuerda con el mensaje de la pronta venida del Señor. Consejo sobre el régimen alimenticio, en el párrafo 105, y yo creo que con esto vamos a terminar. Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 105, viene a corroborar lo que hemos mencionado en este último propósito. Y dice: es propósito del Señor. A mí me encanta, hermanos. Primero, el texto anterior decía que Dios proyecta en su sabiduría, es decir, eso es la manera como Cristo piensa, esa es la manera como Él razona, y dice, lo proyectó con su sabiduría. Y ahora, escucha aquí, porque menciona el párrafo 105, que es propósito del Señor, es decir, cuando Él planificó, cuando Él pensó en la Reforma Pro Salud, marcó propósitos y marcó un gran objetivo. Y el propósito, dice aquí, es propósito del Señor, que la influencia transformadora de la Reforma Pro Salud sea una parte
del último gran esfuerzo hecho para proclamar el mensaje del Evangelio. Hermanos, no hay de otra manera, no va a haber otra manera. Y este texto, hermanos, es precioso y tiene profundidad para poder estudiar. Pero la Reforma Pro Salud, hermanos, va mucho más allá que tratar a una persona o a un paciente porque tiene órganos que están enfermos y que están dañados. La Reforma Pro Salud y la obra médica misionera es de carácter sumamente espiritual, su base es sumamente espiritual, tanto así que comenzamos diciendo a través de la lectura de estos testimonios que tenía que cumplir el propósito de restaurar en el hombre la imagen divina. Por eso estamos hablando que en el gran objetivo de este mensaje es alcanzar al máximo la capacidad física, mental y espiritual. Y el libro de Tesalonicenses dice que tenemos que estar irreprensibles, dice todo el ser, y entonces destaca espíritu, alma y cuerpo, antes de que Cristo venga o para la segunda venida. Hermanos, aquí dice una vez más, se destaca a través de este pensamiento, que el propósito de Dios es que la influencia transformadora de la Reforma Pro Salud, hermanos, no solamente está hablando de la sanación de una persona, está hablando de una transformación de naturaleza a través del mensaje de la Reforma Pro Salud. Y esa transformación, hermanos, esa transformación de naturaleza, esa perfección cristiana, ese cristianismo perfecto, de lo que está hablando aquí el Espíritu de Profecía, alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús, va a ser, dice aquí, parte del último gran esfuerzo hecho para poder proclamar el mensaje del Evangelio. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con la proclamación del mensaje del Evangelio? Hermano, testimonio, es lo que Cristo, recuerde que decíamos que aquí no se trata de yo dejar la carne, de yo dejar el café, de yo mañana hacer ejercicio físico todos los días y andar con mi botella de agua. Hermanos, no solamente se trata de eso, es un cambio de naturaleza, es lo que la gracia de Cristo ha hecho en mi vida. Por eso esto es lo que acompaña, hermanos, en el último gran esfuerzo para poder proclamar el mensaje del Evangelio. Lo que Cristo hizo en mi vida, también lo puede hacer en otras personas. Estamos estudiando, hermanos, el propósito de la Reforma Pro Salud en el desarrollo espiritual. Vamos a concluir en este momento y vamos a hacerlo a través de una oración. Querido bondadoso Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos contigo porque eres un Dios grande, misericordioso, eres un Dios, Señor, que se compadece de nuestras debilidades, se compadece de nuestra naturaleza caída, pero a la vez eres un Dios que nos abre las expectativas, nos abre las puertas, el panorama, para poder, a través de tu gracia, el poder ser restaurados y poder alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Cuánto te agradecemos, Señor, que en tu bondad y misericordia hayas dejado para nosotros, para tu pueblo de esta última generación, este mensaje que es maravilloso y bien definido, el mensaje de la Reforma Pro Salud y la obra médica misionera. Gracias te damos por todas tus bendiciones, te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Adelante, hermanita Brenda.